Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. Después de 2 meses y 5 días desde que se celebraron elecciones generales el pasado 28 de abril, ya tenemos fecha para el esperado debate de investidura de Pedro Sánchez. Será el próximo 23 de julio, que cae en martes. Nos lo dijo ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Y bien, poquito tiempo más les quedaba porque, como bien sabemos, los políticos, en concreto los diputados del Congreso, trabajan menos que el sastre de Tarzán y poco después de ese debate de investidura, al día siguiente, se van a ir de vacaciones porque las Cortes cierran durante el mes de agosto. Bien, Pedro Sánchez tiene, todo esto lo sabemos también, desde hace ya unas cuantas semanas el encargo del rey para presentarse a la investidura, pero no consta que tenga los apoyos necesarios para salir bien librado de esa misma investidura. Dispone solo de 123 diputados propios, que fueron los que obtuvo en las elecciones del 28 de abril, 158 si le sumamos los que aporta Pablo Iglesias, los que obtuvo Podemos, que fueron 35, es decir, un número abiertamente insuficiente para pasar una votación en la que o tienes mayoría absoluta en la Cámara Baja o te deja pasar la oposición absteniéndose. Por ahora no tiene ni una cosa ni la otra, de modo que o tiene Pedro Sánchez un plan secreto, escondidísimo, que solo conocen los interesados, o la investidura será fallida, como aquella a la que se presentó el mismo Sánchez en febrero del año 2016. Los que tenemos memoria lo recordamos, fue hace relativamente poco tiempo, pues poco más de 3 años. De ser así, es decir, de ser fallida, que es probable, todavía es pronto, estamos a 3 de julio, pero faltan 20 días, podría suceder, pues nos veríamos abocados a una repetición de elecciones para la que el gobierno ya baraja una fecha, a principios de noviembre. No sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo respecto a la política española, sensación de déjà vu. Nos encontramos en una situación muy parecida a la del primer semestre del año 2016. La diferencia es que yo en aquel entonces lo recuerdo con frío, porque los momentos de indecisión absoluta fueron durante el invierno y esta vez pues lo estamos padeciendo con calor. En lo demás es exactamente igual a lo que tuvimos. Eso sí, están los papeles invertidos. Sánchez es ahora Mariano Rajoy y Casado es ahora Pedro Sánchez. Hay con todo algunas diferencias, no es exactamente igual. Hay de hecho un partido nuevo de ámbito nacional que se ha incorporado al Congreso de los Diputados, que es Vox, que no estaba en el año 2016, Podemos ya no es tan fuerte y bien, Ciudadanos es algo más fuerte de lo que era hace 3 años. Pero vamos, Sánchez podría formar gobierno, cosa que Rajoy en principio no podía allá por el año 2016. Recordemos que habían quedado los números de tal manera en las elecciones de diciembre de 2015 que era poco menos que imposible. Era un bloqueo absoluto. El PSOE y Podemos no les llegaba y tampoco les llegaba a Ciudadanos y al PP. De tal manera que hubo que esperar unos cuantos meses y al final se repitieron las elecciones en el mes de junio, de la que salió pues la anterior legislatura. Bien, en este caso sí se podría formar gobierno sin tener que estirarse demasiado. Me refiero a Pedro Sánchez. Él, a diferencia de Rajoy en su momento, pues no padece cordón sanitario alguno. Es decir, no hay ningún partido que se le haya jurado, evidentemente menos el propio PP, digamos, que es su gran oponente, su gran adversario, y como es lógico, pues los recién llegados de Vox, que no van a apoyar a ningún gobierno del PSOE, aunque no estoy yo del todo seguro, porque, por ejemplo, en Murcia podría terminar sucediendo que gobernase el PSOE, la región de Murcia, con el apoyo directo e indirecto de Vox, y algo parecido podría llegar a suceder también en la Comunidad de Madrid a lo largo de este mes, por una cuestión que nada tiene que ver con esto, pero bueno, que en principio no se encuentra como se encontraba Rajoy en 2015, en 2016, como se ha encontrado el PP a lo largo de prácticamente toda su historia. Es decir, que Sánchez podría pactar con Rivera, y podría hacerlo también con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña. Ninguna de las dos cosas nos extrañaría. Sus votantes pues lo tomarían mejor o peor, pero tampoco les extrañaría y podría dar curso esta legislatura. Pero por ahora, y estamos a 3 de julio, no ha pactado con nadie. Al menos que sepamos.
Si lo ha hecho tan en secreto y están disimulando también que al final lo mismo nos sorprenden. Dentro de una semana nos dicen, bueno, está ya todo hecho, todo hablado, están repartidos los ministerios y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sería difícil porque alguna filtración se habría producido, pero bueno, por poder podría suceder, evidentemente. Si no lo ha hecho, y a la vista está que no lo ha hecho, ya digo, a no ser que haya sucedido un pacto muy subterráneo del que no nos hayamos enterado, no lo ha hecho porque no ha querido. Es decir, está empleando Sánchez la suerte de don Tancredo, como Mariano Rajoy, exactamente igual que Mariano Rajoy. Es decir, que se ha plantado inmóvil en el centro de la plaza en espera de que cuando el toro salga de chiqueros no le arrolle. Eso es la suerte de don Tancredo, que no sé si se sigue utilizando todavía en las corridas de toros, porque no me suelo prodigar por ellas, pero vamos, que es una suerte taurina. Por todo, evidentemente, en este ámbito hay que entender la sesión de investidura, que para un tipo que se presenta y no termina saliendo elegido. Y ojo, Pedro Sánchez sabe lo que es, porque se presentó a fue una auténtica hazaña lo que hizo, presentarse a sabiendas de que se la iban a tirar, pero bueno, el hecho es que sabe lo que es entrar en el Congreso de los Diputados, solicitar la confianza a la Cámara y que la Cámara se la deniegue. Así que no sería la primera vez en el caso de que la pierda. De cualquier manera, que le pase por encima a la Cámara, en este caso tendría consecuencias más graves que la última vez, porque en 2016 él no gobernaba, luego no tenía el timón en las manos y ahora sí gobierna, luego puede tomar decisiones, puede, por ejemplo, llevarnos a otras elecciones, cosa que hace 3 años no podía hacer. A la luz de los hechos, se diría que con quien de verdad quiere pactar es con Ciudadanos. A la luz de los hechos, que no ha pactado con nadie, quiero decir. Digo, hechos, no rumores. Lo cual no es de extrañar porque Rivera le da estabilidad y le aporta cierta moderación. Ha habido movimientos, tanto nacionales como internacionales, para propiciar ese acuerdo. Internacionales, especialmente desde Francia, el presidente Emmanuel Macron lleva con la canción de que Rivera pacte con Sánchez desde hace más de un mes y dentro de España pues se sabe que las grandes empresas, especialmente las que cotizan en la bolsa, en el IBEX 35, pues lo que quieren es tranquilidad, sabiendo además que vienen curvas y la mejor interpretación que le pueden dar a los resultados electorales del pasado mes de abril pues son un gobierno que esté formado por Ciudadanos y por el PSOE. De manera que lleva un mes encima diciéndole a Rivera que o se aviene a llegar a un acuerdo o se pondrá en manos de Podemos y de los independentistas. No se lo ha llegado a decir así formalmente, pero haciendo el don Tancredo como está haciendo, se lo está insinuando de una manera u otra. Evidentemente es un farol. Sánchez no se puede permitir semejante acuerdo por el altísimo coste que supondría semejante acuerdo con Podemos y los independentistas, quiero decir. Por un lado, Podemos le pediría carteras delicadas, como la de Trabajo y quizá hasta la de Hacienda. Lo llevaban ayer algunos medios, que Pablo Iglesias quería incluso la agencia tributaria. Todo esto, de nuevo, estamos yendo sobre hechos, no sobre especulaciones. El pedir trabajo ya lo ha pedido Pablo Iglesias varias veces, además, y la voluntad que tienen los podemitas por entrar en el gobierno con carteras ministeriales es manifiesta desde hace bastante tiempo. No son imaginaciones mías, son los hechos contantes y sonantes. Luego, por otro, Esquerra, no sé si le entrega a sus diputados, no se conformará con menos que con un indulto exprés a los políticos implicados en el juicio del proceso, cuya sentencia aún no es pública, pero todo indica que será condenatoria. Esto sí es una especulación, no sabemos a ciencia cierta si será condenatoria, pero que todo indica porque tanto los especialistas, como el visionado tranquilo de lo que dio de sí el juicio estos últimos meses, pues nos llevan a pensar eso. No se han arrepentido de lo que hicieron, todo lo contrario, han amenazado incluso con volverlo a hacer si tuviesen la oportunidad. Por lo tanto, en justicia sería lógico que les condenasen, desconocemos cuánto tiempo, qué condena les terminará cayendo, pero esa condena se la pueden redimir de un plumazo desde la Moncloa con un indulto, y es lo mínimo que van a pedir en Esquerra Republicana, entre otras cosas porque su líder, que es Oriol Junqueras, pues está preso ahora mismo. Si termina gobernando con Iglesias y con Rufián, que es el esquerrista más significado en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pues su gobierno me da a mí que sería como algo parecido a un potro de tortura. Es decir, aprobar los presupuestos una vez pasada la investidura,
La investidura probablemente sería lo menos doloroso para él. Aprobar los presupuestos, eso lo tiene que aprobar cada año. No olvidemos que estamos con presupuestos prorrogados del año pasado hechos por Mariano Rajoy. Los de este año todavía están sin aprobar. Vamos a terminar el año 2019 sin presupuestos y tiene que ponerse ya con los del año 2020. Bien, tendrá que sacarlos en algún momento. No vamos a estar prorrogando presupuestos hasta el día del juicio final. Bien, pues aprobar los presupuestos con Iglesias y con Gabriel Rufián, pues me da a mí la impresión que puede ser todos los años un triple salto mortal con doble tirabuzón, que vendrá además acompañado con innumerables quejas desde Bruselas, desde el Banco Central Europeo, desde el Eurogrupo, etc. Más aún cuando el horizonte económico que tenemos por delante no pinta despejado, sino más bien todo lo contrario. Pinta no mucho, pero sí algo tormentoso, sacando o extrayendo los datos que tenemos disponibles ahora mismo. Pero claro, necesita este farol para ablandar a Albert Rivera, que llevado el caso, pues también, y esto es una posibilidad, no lo olvidemos, podría terminar sirviéndole el gobierno de la Comunidad de Madrid en bandeja, un gobierno que aún no se ha decidido, todavía se está negociando. Las comunidades autónomas, a diferencia de los ayuntamientos, no tienen una fecha fija de constitución como tal. Los ayuntamientos tuvieron que constituirse el 15 de junio, porque no quedaba otra, porque lo dice la ley. Pero en el caso de las comunidades autónomas pueden estar vacilando y hasta después del verano y cuando crean conveniente. Podría también llegarse el caso, una repetición electoral en las comunidades autónomas. En Madrid ya sucedió en el año 2003, aunque esta vez es poco probable. O se lo queda el Partido Popular de la mano de Ciudadanos y de Vox, o se lo queda el Partido Socialista y Podemos de la mano de Ciudadanos. Así que en ambos casos, en ambos guisos, tanto en el nacional como en el regional, nos encontramos al mismo actor. Y ese actor no es otro que Albert Rivera. Pues bien, ese farol que le ha echado encima de la mesa Pedro Sánchez a Rivera, o te vienes conmigo, o ya sabes a lo que me condenas, me abocas a pactar con esta gente con la que realmente no quiero pactar, pero es el encargo que he recibido no solo de los españoles, sino también de Su Majestad el Rey, y no me va a quedar más remedio. Yo no creo que ese farol haya colado, sinceramente. Le queda, eso sí, por seguir con los naipes, con los símiles de naipes, le queda echar un órdago que pondría patas arriba todo el escenario. ¿Cuál sería ese órdago? Pues el más directo, liquidar esta legislatura y convocar elecciones. Esta legislatura, ya dije en su momento, hace unos meses, que empezaba con mal pie, empezando por el número. Ya dije que yo no era triscaidecafóbico, pero me daba un poco de mala espina, tal y como habían quedado los resultados, y sobre todo que era la 13ª legislatura desde el año 77, así que quizás salía mal. Bueno, pues bien no está empezando, ya veremos cómo termina. En el caso de que termine convocando elecciones anticipadas, pues podremos estar seguros que esta 13ª legislatura empezó mal y terminó peor. Bien, esto del anticipo electoral ya lo han dejado ver en Moncloa y apuntan a 1 de noviembre como la fecha posible para estas elecciones. Están hablando del 10 de noviembre, más o menos, lo que significaría que tirarían la toalla ya pues este mismo verano, después de la investidura fallida, se irían de vacaciones, como os he dicho antes. Eso no lo van a perdonar, os lo garantizo. Y a la vuelta, en el mes de septiembre, pues directamente se suspenderían las cámaras y automáticamente se convocarían elecciones que irían ya, eso sí, a principios de noviembre, es decir, aproximadamente 2 meses entre la convocatoria y la celebración de comicios, porque esto tiene unos pasos legales que hay que cumplir y además hay que hacer una campaña electoral, que sería la 3ª que hemos tenido este año. Vamos, un horror, no quiero ni pensarlo en el caso de que tengamos otra campaña electoral, pero bueno, esto no está tanto en nuestras manos, de hecho no está en absoluto en nuestras manos, sino está en manos de esta gente. Bien, en el caso de que le tiren la investidura, no le quedaría otra. Es decir, esto sí que el farol no se lo terminen de comer, pues tendría que sacar este órdago y decir, pues adelante, vamos directos a otras elecciones. Y claro, lo de las elecciones es como tirar una moneda al aire. Nadie sabe actualmente a ciencia cierta qué puede salir de ahí. Lo que sí intuimos es que hoy por hoy no interesa a ninguno de los grandes partidos. A ver, me explico. No interesa al Partido Popular porque Pablo Casado aún no se ha terminado de hacer
con su propio partido. Una de las razones por las cuales, o que explican sus malos resultados, especialmente malos en el mes de abril, fue eso mismo. Acababa de llegar un novato con un partido que no le pertenecía, que estaba todavía pues casi en manos de otros, que además le había aparecido Vox en mala hora y le había birlado así de golpe 3 millones de votos. Por lo tanto, esto todavía no ha terminado de resolver la tormenta perfecta con la que se encontró durante el verano pasado. Es decir, tiene todavía pendiente recuperar muchos votos que se fueron a Vox y que es posible que vayan regresando, pero no lo van a hacer de golpe. No interesa tampoco a Ciudadanos, porque anda su electorado un poco mosca con la indecisión y los bandazos que han ido dando a lo largo de los 2 últimos meses. Lo habréis leído decenas de veces, lo de la veleta y tal. Eso al final pues termina pasando factura. El otro día leía en una encuesta, supongo que la habréis leído también muchos de vosotros, que de los votantes de Ciudadanos son los que más arrepentidos están de su voto. No sé hasta qué punto esa encuesta es fiable. El hecho es que nos contaba eso mismo, que muchos votantes que si pudiesen, que si les dejasen votar de nuevo, no volverían a votar a Ciudadanos. Puede ser una encuesta interesada, obviamente, precisamente para pinchar al propio Rivera, o puede que haya algo de cierto en ello. La verdad es que lo desconozco porque no tengo la habilidad de leer los pensamientos de los demás. Pero bueno, simplemente ahí queda. Tampoco interesa a Podemos. Podemos es, como bien sabe todo el mundo, desde hace bastante tiempo es un partido menguante que ha perdido casi todo el sex appeal, el atractivo que tuvo en sus buenos años. Ojo, sus buenos años no son hace 40 años, son hace 3. Hace 3, en 2016, por estas fechas no, que estamos ya en julio, ya les habían recibido en la jarra de agua fría, pero 3 años y poco estaban hablando de asaltar los cielos, de dar el sorpaso al Partido Socialista y de llegar a un gobierno de coalición presidido por Pablo Iglesias. Esto es lo que estaban hablando a principios del verano de 2016 y hoy lo que tenemos pues es un partido bastante eslavazado, ¿no?, que va perdiendo votos en cada convocatoria electoral, votos y representación. Ha recibido además un varapalo muy severo en las elecciones municipales y en las regionales, donde ha perdido muchísimos diputados, ha perdido alcaldías clave, como por ejemplo la de Madrid o la de Zaragoza, que eran sus mascarones de proa, los mascarones de proa de su flota, y no está en su mejor momento. De hecho, está hoy por hoy Podemos en su peor momento. Tampoco interesa Vox. ¿Por qué? Pues porque es previsible que la sangría que empezó en las municipales continúe en las próximas elecciones. Vox pasó de tener un 12% del total del voto en las elecciones andaluzas al 10% en las nacionales, al 6% en las últimas, en las municipales. Esto evidentemente hay que tomarlo con pinzas porque no eran elecciones de la misma naturaleza, pero nos permiten ver que hay cierta tendencia. Es decir, que realmente Vox lo que necesita ahora es tranquilidad, es consolidarse, establecerse como partido, establecer su grupo parlamentario y mostrar a sus votantes que ha merecido la pena. Claro, si van a elecciones no les va a dar tiempo hacer eso mismo, es decir, mostrar a sus votantes que mereció la pena echarles el voto a ellos. Y no interesa tampoco al PSOE porque, aunque se beneficiaría de la anemia podemita, sufriría directamente el regreso al PP de muchos votantes que se habían pasado en el pasado, pues, se pasaron a Ciudadanos y a Vox. De hecho, no hay más que echar un vistazo rápido a los resultados del día 28 de abril para percatarse de lo cerca que están los 3 primeros. Hay 5 partidos nacionales ahora mismo en la Cámara. Por los 3 primeros tenemos el PSOE, aventajó al PP en 3 millones de votos, 7,5 millones frente a 4,3 millones. Pero en el caso de que se produjese una concentración de voto en la derecha, el PP dispone de mayor reserva. Casi 7 millones de votos entre Ciudadanos y Vox, mientras que el PSOE solo puede reclamar los 3 millones justitos que obtuvo Podemos. Bastaría con que una parte del votante izquierda se quede en casa, por la razón que sea, cansancio entre otras cosas, porque se siente defraudado, para inclinar la balanza en favor del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. O directamente solo del Partido Popular porque consigue, Dios sabe cómo,
vaciar por completo o casi por completo las bolsas de votos de Ciudadanos y Vox. Eso son todo, ya digo, cosas que estoy dejando en el aire, pero que podrían suceder. Podría también quedarse el votante de derechas en casa, aunque yo lo veo más difícil. ¿Por qué? Pues porque al estar en la oposición se encuentra mucho más movilizado. Los votantes normalmente se movilizan cuando su partido está en la oposición, no cuando su partido está en el gobierno. El Partido Popular, por ejemplo, o el votante del Partido Popular se desmovilizó mucho tan pronto como Rajoy llegó al poder. Además era una cosa que era ojos vista. Y viceversa, tan pronto como salió del poder, automáticamente la derecha se removilizó, aunque se removilizó en 3 partidos. Y esta fue la causa, en definitiva, de que las elecciones de este año pues quedasen como quedaron. Resumiendo, que lo de ir nuevamente a elecciones sería una apuesta de la que podría arrepentirse Pedro Sánchez, y algo de eso creo que ya se huelen en Moncloa. Según están las cosas, mejoraría su posición, eso es harto probable, pero no demasiado, mientras que su oponente recuperaría el aliento y sobre todo recuperaría la iniciativa. Es decir, el PP está ahora mismo en el peor momento, como PP en el peor momento de su historia. Antes del 82 la antigua Alianza Popular sí estuvo peor de lo que están ahora, pero bueno, pongamos por caso a poner como punto de partida aquellas elecciones del 82, está en su peor momento y sería una manera de ofrecerle una botella de oxígeno, ¿no? De hecho ya obtuvo no una botella, pero sí un botellín de oxígeno en las municipales y en las regionales. Pero claro, no le va a quedar otra si persevera en su tancredismo. Al margen ya de símiles de naipes, en caso de que vaya a la investidura, salga fallida, pues puede presentarse otra vez, pero claro, tampoco tendría mucho sentido. Es decir, todos le han visto la jugada y todos esperan beneficiarse del riesgo que correrá si va a elecciones. Si quieren evitarlas, a lo largo de las próximas 2 semanas, mucho más tiempo no tienen, en Moncloa tienen que tomar una decisión y tomarla ya. No hay tiempo, 15 días. O le ofrecen un acuerdo formal a Ciudadanos, formal, no una insinuación, no un guiño desde el pedestal, o hacen lo propio con Podemos y con Esquerra. Tienen obviamente que estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de ello, porque ninguna de las 2 opciones les saldrá gratis. Si alarga la mano a Rivera y este se la toma, tendrá problemas en Cataluña, al menos en la sección de su partido en Cataluña. Esos problemas son seguros y habrá defraudado al sector más izquierdista de su electorado, el que sacó de Podemos en el último momento. Eso de con Rivera no. Si se decanta por la opción, llamémosla más radical, de Podemos y Esquerra, le van a hacer comprometerse a cosas que no quiere y hasta que no puede cumplir. Vamos, que está en una ratonera de la que no va a poder salir. No ya fácilmente, simplemente no va a poder salir. Un oyente que se llama Beñat y que vive en China, en una ciudad al sur de Shanghái, según me cuenta, quiere completar el programa de ayer sobre Hong Kong con una reflexión desde on location, desde el mismo lugar de los hechos. Lo que veo yo es que, como bien has dicho, Hong Kong tiene un tratado 50 años, por lo que va a seguir siendo región administrativa especial. Eso va a tardar. Tiene 50 años, hemos consumido 22, con lo cual nos quedan solamente 28. Lo que pasa es que ahora los chinos y los hongkoneses piensan de una manera totalmente distinta. Los chinos están viviendo pues eso, en la dictadura y tienen un culto al líder bastante sofisticado, ¿no? Fíjate hasta qué punto que cuando yo le comenté lo de los problemas de Hong Kong a un compañero de trabajo chino mío, me dijo que, que a esos manifestantes lo que había que hacer era más bien borrarlos del mapa, ¿no? ¿Cómo puede decir alguien algo en contra del gran jefe? Así lo llaman aquí, el gran jefe. Por lo menos los míos lo llaman así, el gran jefe.
Y bueno, y luego vas a Hong Kong y te encuentras que justo al lado de la embajada china en Hong Kong, pues tienes un manifestante con un montón de fotos eh, de las atrocidades que perpetúa pues estos. Bueno, pues solamente lo que veo yo allá son que hay dos puntos totalmente distantes y creo que en 28 años no se van a solucionar. O no tiene pinta de solucionarlo, yo por lo menos. Entonces lo que me queda pensar es decir, bueno, en 28 años pues alguien de los dos tendrá que ceder. La pregunta es ¿cuál? ¿Quién? No sé si tienes tú alguna respuesta o algún otro oyente quiera dar su opinión también, totalmente libre. Bueno, Beñat, tus compañeros le llaman gran jefe a Xi Jinping porque tienen empleo y sus condiciones materiales han mejorado mucho en los últimos años. Ya veríamos si le siguen llamando gran jefe, si se quedan desempleados o empiezan a pasar necesidad. Esto evidentemente en el Partido Comunista de China lo saben y lo descuentan. Saben que el amor del pueblo es voluble, que hoy te aman y mañana te aborrecen. Pero bueno, que en 28 años puede pasar de todo y de hecho pasará de todo. Por eso no sirve absolutamente de nada hacer predicciones y a mí no me gusta hacerlas. Vamos, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana como para saber lo que pasará dentro de 30 años. No sabemos cómo estará China y por lo que habrá tenido que pasar China y cómo estará Hong Kong. De hecho, a cualquier chino actual, a tus compañeros de trabajo, pregúntales hace 28 años, es decir, en el año 1991, pregúntales qué hacían y en qué pensaban y cómo era su estilo de vida. Y te sorprenderás, ha cambiado muchísimo, sobre todo, especialmente en China, no tanto en otros países, pero vamos, también nos cuentan en España cómo íbamos a estar. Bueno, a mí me dicen que en 1991, que voy a pagar en euros y muchas cosas que han entrado, porque voy a tener un iPad delante de mis narices, que voy a poder vivir de un programa de radio en Internet. Yo en 1991 pues estaba estudiando el preuniversitario, así que vamos, no hubiera podido ni soñarlo. En 28 años, en serio, pasan muchísimas cosas, luego no sirve de nada hacer aproximaciones estéticas, porque la historia es todo lo contrario. El mundo, la vida en sí es dinámica. Bien, seguimos. Vamos ahora con Israel, que es un oyente de Vigo, que quiere hacer una aclaración sobre una cosa que dije ayer sobre la extradición. Bueno, pongo este audio para matizar algo que dijiste en un programa anterior, en el de China y Hong Kong, hablando de que el problema de Puigdemont con Alemania fue una extradición, y no es el caso. En el caso de Puigdemont, lo que se trataba era de aplicar el tratado del euroorden, según el cual los países firmantes reconocen la legalidad de las decisiones de sus respectivos tribunales, y una petición que se envíe a un ciudadano al país que lo reclama es automática. Es decir, no cabe entrar en que si el delito es este o si el delito es aquel. Simplemente hay que decir, España es un país que ha firmado el euroorden y entonces a España se envía a este señor. Los motivos por los que Alemania ha hilado tan fino, hombre, ya entran en la teoría de la conspiración. Para mí se trata de que España pues, sea un país lo suficientemente desarrollado como para ser buen cliente de los productos alemanes, pero que nunca levante la suficiente cabeza como para rivalizar en la Unión Europea pues, con Francia o con Alemania. Y bueno, simplemente matizar eso. El caso de Puigdemont no es una extradición, como pueda ser el caso del ciudadano que ha originado la crisis entre China y Hong Kong. Pues sí, efectivamente, Israel, la euroorden es una extradición, digamos, express, que de hecho dentro de la Unión Europea sustituyó a las antiguas extradiciones. Pero la aplicación de la euroorden depende de la legislación de cada país. Tiene un juez español, por caso, pide a un juez alemán que le extradite a fulanito de tal porque ha cometido tal delito. En principio nadie más interviene. No hay intervención política. Es un asunto exclusivamente judicial, de tribunal a tribunal. Pero el juez alemán puede arguir que ese delito por el que le acusan en España y solicita y activó la euroorden en el juzgado español, en Alemania no lo es, no es tal. ¿Qué es lo que hizo el tribunal de Schleswig-Holstein con Puigdemont? Les vinieron a decir, dijeron a Llarena, en aquel momento, hace un año, pues mire, aquí el delito de rebelión no existe,
se lo dijo al Tribunal Supremo, y te lo podemos enviar, pero te lo enviamos por malversación, que esto sí existe aquí. Y Llarena dijo que no, que o por rebelión o por nada. No lo sé, es como si te multan aquí por circular a 180 kilómetros por hora en la autopista, ¿vale? Y te fugas a Alemania. Activan la euroorden contra ti, pero en Alemania no hay límite de velocidad en las autopistas. Por lo tanto, allí no es delito. Vamos, el ejemplo evidentemente está más que forzado, pero es para que lo entendamos todos. Así es como, de manera muy rápida, es como funciona la euroorden. Bien, vamos con otro oyente. Este se llama Miguel, es un oyente que vive en Bruselas, que tiene otra aclaración sobre el programa de ayer, concretamente sobre una de las llamadas, la de Iván de Barcelona. Quería hacer un par de apuntes a colación de la intervención de un oyente de Barcelona, que se llama Iván, y que hoy ha puesto sobre la mesa dos temas que van en paralelo. Uno sería sobre la libre circulación de personas y el otro sobre la inmigración ilegal, concretamente en el Mediterráneo. Simplemente, bueno, me ha sorprendido porque los que te escuchamos desde hace tiempo sabemos que tú eres una persona que vas directo al grano en las respuestas y que normalmente pues dices lo que piensas y punto, y eso es lo que hace atractivo tu programa. Me da la sensación de que, sinceramente, en esta ocasión o has pasado muy deprisa por encima de los temas o no has profundizado en ninguno de los dos temas. Y me explico. El primero, que es la libre circulación de personas, lo que este oyente yo entiendo que nos dice o que te pregunta a ti es que en tanto en cuanto los principios de libre circulación de mercancías, bienes y personas son principios prácticamente sacrosantos para un liberal, ¿cómo debería posicionarse un liberal pata negra con respecto a las restricciones de inmigración? Es decir, pues sí, las fronteras deberían estar abiertas y que sea lo que Dios quiera. Ya se regulará el mercado por sí mismo, aunque nos vayamos inicialmente todos al garete. O no, bueno, sí, está bien, pero hay que controlarlo. Yo creo que la pregunta primera iba por ahí, un poco de cómo esa teoría tan pura se puede en la práctica adaptar desde el punto de vista liberal. Y lo segundo, más concreto, con respecto a los problemas de inmigración dentro del Mediterráneo, también me sorprende que tú el problema, cuando él te pregunta cómo lo arreglarías tú, ¿no? Que ya sé que es una pregunta un poco compleja y que no requeriría algo más que un simple speech de un minuto, pero me sorprende también que desvíes un poco la problemática a córner echándole las culpas a la situación de Libia, que al final Libia lleva así, ¿cuánto? 5, 6, 7 años, no lo sé, no tengo memoria ahora. Pero vamos, pateras son las embarcaciones estas clandestinas que llevan a los inmigrantes a las costas, lo digo para el oyente que no lo sepa. Pateras llevan llevando a las costas españolas, no te digo que décadas, pero sí que muchos años. Yo recuerdo de hablar ya con gente incluso de Canarias, de las Islas Canarias, que a principio de la década del 2000 ya se planteaban lo de los centros de acogida que tenían en Fuerteventura y en las islas de Levante, en las Islas Canarias. O sea que esto, bueno, no digo que Libia no sea un problema gordo, pero desde luego no creo que sea solucionar el problema de Libia para que se acabe el tráfico de inmigrantes hacia Europa, por así decirlo. Así que no sé, si quieres igual matizar esto, pues encantado de escucharte. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Bueno, Miguel, es que en tan poco tiempo no puedo profundizar. Para lo que me preguntaba Iván ayer, pues hubiese necesitado, no sé, media hora. Y solo tenía 3 o 4 minutos. Por lo tanto, no me daba, literalmente. Y tuve que abreviar mucho y exclusivamente la cantidad de temas que me puso sobre la mesa eran tales que, pues, le respondí una cosa que me llevó eso, 2, 3, 4 minutos para pasar al siguiente oyente. Respecto a lo que preguntas sobre el tema de la posición de un liberal, entre comillas, pata negra, respecto a las fronteras, pues la verdad es que no sabría decirte. A ver, hay liberales que están a favor de las fronteras más abiertas y otros de fronteras algo menos abiertas. Lo que no he encontrado es ningún liberal que esté a favor de cerrar completamente las fronteras, ¿no? Es decir, que el liberalismo no es una religión y por lo tanto no tiene dogmas. Aunque me consta que hay por ahí mucho predicador que actúa como si fuera esto una religión y no lo es.
No sé, porque han hecho del liberalismo su modo de vida. Este, evidentemente, no es mi caso. Yo soy un simple periodista y divulgador histórico que tiene ideas liberales. Ya está. Este programa, lo he dicho muchas veces, no es un programa ideológico, este programa no tiene agenda. Yo sí, tengo mis ideas y demás, pero no tengo agenda, no atiendo a la agenda ni de un partido político, ni de una asociación, ni de una fundación, ni nada por el estilo. Me limito a analizar la actualidad de la manera más honrada posible, siempre atándome, y lo digo muy a menudo, a los hechos y aplicando mis conocimientos y pasándolo también a través del tamiz de mis propias ideas políticas y de mi manera de ver el mundo, que creo que los oyentes habituales, y tú eres uno de ellos, Miguel, la conocéis bastante bien. Es decir, no voy repartiendo carnets de liberal, ni diciendo lo que tiene que ser el liberalismo, ni el liberal perfecto, nada de eso. Para eso ya te digo que hay unos cuantos Savonarolas por ahí que viven de sus prédicas. Luego, yendo ya al asunto concreto que me pone sobre la mesa, que es la ola de inmigración en el Mediterráneo central, pues esta ola de inmigración comenzó en 2014. Justo el año en que comenzó la guerra civil entre la Cámara de Representantes de Tobruk y el Congreso Nacional de Trípoli. Vamos, lo que viene siendo la guerra civil libia, que todavía no se ha terminado. Vamos, y ahí están los datos, ¿eh? En 2013, te los he ido a mirar, llegaron a Italia por mar 42.000 inmigrantes. En 2014, el año que empezó la guerra civil en Libia, llegaron 170.000. Son 4 veces más, bueno, más de 4 veces más. Algo había pasado en el punto de partida de esos inmigrantes. Ese algo no se ha terminado de arreglar porque el número de llegadas se mantuvo durante 2015, bueno, incluso creció en 2016, creo que llegó a 180 o a 190.000 llegadas por el Mediterráneo central. Luego, aparte, habría que analizar en 2015 concretamente lo que hubo en el Mediterráneo oriental a raíz de los refugiados sirios. Y no bajó, más bajó de manera dramática ya en 2018, bajó hasta los 23.000 el año pasado, pero porque Giuseppe Conte cerró los puertos italianos de Sicilia, Lampedusa, de Pantelleria, en fin, de los lugares por donde solían entrar. Y lo mismo te puedo decir de Malta. Es decir, inmigración clandestina de África a Europa siempre ha habido. Somos españoles, lo sabemos, siempre hemos oído hablar de las pateras, yo de toda mi vida, bueno, los cayucos en las Canarias, desde que tengo uso de razón. En los años 90 ya existían y había problemas en el estrecho de Gibraltar. Ten en cuenta que el sur de España está muy cerca de África. El estrecho de Gibraltar es un estrecho de manera literal, mide, no sé, 14 o 15 kilómetros de ancho. Y por lo tanto, pues hay un tráfico humano constante, pero no tan masiva como lo de los últimos 4 años. ¿Por qué no era tan masiva? Pues porque había un tapón político difícil de superar en forma de gobiernos fuertes, dictatoriales, pero fuertes en el Magreb. Es por ello que los países europeos tienen tanto pánico a que se desestabilice el Magreb y se desangren guerras civiles como la de Siria o la de Libia, que luego dan lugar a un montón de bandos, señores de la guerra, etc., y dejan abierta una puerta. Bueno, dejan abierta la puerta del Mediterráneo, que es lo que ha pasado en Libia desde el año 2014. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema de Hong Kong, como no podía ser de otra manera, y nos aporta su visión peculiar, que siempre además suele ser acertada. Los chinos de Hong Kong tienen unas libertades con fecha de caducidad, porque así lo firmaron Pekín y Londres. La tiranía china pretende una tiranización progresiva de Hong Kong, pero los chinos de Hong Kong prefieren que la tiranía entre de sopetón y se aferran a lo firmado por Pekín para que se respete el tiempo que les queda de libertad. Para la tiranía, los chinos de Hong Kong son la prueba viviente de que el Partido Comunista Chino ni es la única opción posible ni es la mejor opción posible. Es decir, que son un molesto ejemplo para sus tiranizados con preguntas, que no se han contabilizado, pero que en ningún caso son pocos o menguantes. Además, son un clamor acerca de la naturaleza política de la tiranía ante el resto del mundo. Cuando el último chino de Hong Kong se ha tiranizado, los chinos con preguntas, que no se movilizaron por pavor, dirán un me cachis muy similar al que dirán las naciones occidentales que hoy miran hacia otra parte, en concreto hacia el dinero. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta que he llegado a la contra de hoy miércoles, mañana que será jueves tendremos más. Así que hasta mañana, amigos.